tarde, 5 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Hoy con una emisión de día miércoles de Entre Líneas, mitad de semana, pero también último día hábil de esta semana. Una semana muy particular para los jujeños. El día de mañana se van a conmemorar los 200 años del fallecimiento del general Eduardo Arias. Esta personalidad tan particular para Jujuy, este héroe jujeño por excelencia. Venimos hablando de él desde la semana pasada en una secuencia de programas donde quisimos descubrir al general y obviamente compartirlo con todos ustedes, descubrirlos de manera conjunta. Así que les cuento que el día de hoy vamos a hablar de lo que fue la estrategia militar del general Eduardo Arias y cómo se la considera hoy en día aún a esa postura que tuvo el general Eduardo Arias para combatir al enemigo. Enseguida les cuento el perfil de nuestro invitado, no sin antes mandarle un saludo inmenso a los gauchos que ya comenzaron a llegar a Humahuaca, donde el día de hoy comienza la vigilia en homenaje al general. Obviamente también a las autoridades y a quienes van a hacer posible todo el engranaje de los actos centrales que se van a cumplir mañana en la ciudad histórica. También para los humahuaqueños que están en Salta y en Tucumán, en Tierra del Fuego también es grande la colectividad de jujeños, así que para todos ellos un abrazo gigantesco que llega hasta la Antártida, donde también hay jujeños. Y ahora sí vamos a compartir el perfil de nuestro invitado de hoy. Nos acompaña Roberto Fernando Ibarzábal, militar, licenciado en estrategia, coronel retirado del ejército, nació en Córdoba y llegó a Jujuy en el año 2001. Tiene formación universitaria como oficial del Estado del Ejército Argentino, licenciado en estrategia y organización, oficial del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, magíster en estrategia y geopolítica, como así también licenciado en Relaciones Internacionales. Se ha desempeñado en diferentes cargos: segundo jefe del Grupo de Artillería de Montaña 5 en Jujuy, jefe del Grupo de Artillería 7 en la provincia de San Luis, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la 5ª Brigada de Montaña General Manuel Belgrano, y como docente ejerció en la Dirección General de Educación, luego como jefe de Dirección Doctrina Operacional del Ejército Argentino y como jefe de División Educación del Departamento Operaciones. Sí, hoy lo invitamos al coronel Ibarzábal, quien también estuvo disertando en estos días sobre la importancia de la estrategia del general Eduardo Arias. Los invitamos a ustedes al corte y cuando regresemos vamos a prestar suma atención a lo que hizo este héroe jujeño para la batalla. Las 2 de la tarde, 12 minutos y bueno, el día de hoy recibimos al coronel Roberto Fernando Ibarzábal. Gracias por venir el día de hoy, coronel. Un gusto para mí, Claudia. Un conocedor y un estudioso de la estrategia del general Eduardo Arias. Bueno, la verdad que no sé si absolutamente un conocedor, pero sí aficionado a la historia. Y la verdad que me he involucrado en la temática de nuestro héroe jujeño de manera fortuita. Yo hace tiempo que estoy radicado acá en la provincia y, bueno, a instancias de mi esposa, me sumé en un momento a un grupo de trabajo y ahí me empecé a involucrar definitivamente con nuestro héroe y casi diría yo en alguna medida hasta en cierta forma fanatizarme. ¿Quién fue, para un estratega como usted, coronel, quién fue el general Eduardo Arias? Si yo tuviese que resumir, en definitiva, para contarle a la gente, ha sido un guerrero de la independencia que en los hechos concretos, durante esta etapa de nuestra vida naciente como Estado, se transformó en la primera lanza del teatro de operaciones que teníamos acá en el noroeste. Un teatro de operaciones secundario, pero con una misión sumamente trascendente para el cumplimiento de lo que San Martín había pergeñado, que era su plan continental. ¿Y qué edad tenía Arias cuando comenzó en esto de hacer propia la batalla, de hacer propia la defensa del territorio? Y bueno, nosotros más o menos tenemos que considerar que Arias, por informaciones que tenemos, se dice que nace en Humahuaca, allá por el año 1785.
Así que más o menos rondaba entre los 30 y 35 años cuando nosotros vemos la aparición concreta de Arias en el teatro de operaciones. Ya se tenían indicios de su participación, se lo ubica como capitán al frente de unos gauchos bomberos. Los bomberos eran como una suerte de espías que obtenían información sobre el enemigo allá en el año 1814, durante la segunda invasión realista. Justamente en la zona próxima a Yavi, tiene un enfrentamiento con Marquiegui con resultado desfavorable para sus propias armas. Claro. Pero hay indicios, y eso está todavía por investigarse, hace falta mucha documentación, no tenemos ningún documento que lo pruebe, de que podría haber tenido su participación en la batalla de Suipacha, que fue la primera victoria de las armas argentinas allá por el 7 de noviembre de 1810, donde participa Güemes. Y digo esto porque en los ejércitos de la patria, los que llegaron desde Buenos Aires, se iban nutriendo conforme iban avanzando por esta región con milicias locales, o sea, las milicias rurales o las otras milicias que estaban disponibles en la zona. Entonces se iban sumando a estos ejércitos para reforzarlos y, por supuesto, bueno, con el fin que se perseguía en este momento, que era imponer las ideas de la Revolución de Mayo, en este caso por la acción de las armas, ¿no? ¿Y por qué se destaca? ¿Cuáles son las cualidades que hacen que Arias se destaque por sobre otros patriotas? Bueno, fundamentalmente por su talento para la guerra, ¿no? La situación era muy compleja. San Martín, cuando concibe su plan continental, había impuesto una misión que parece ser muy simple. Uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer acá en el Teatro de Operaciones del Norte? Bueno, acá hay que contener al enemigo en una primera etapa e impedirles que pasen al sur del río Pasaje o el Juramento, como se llama, como lo conocemos hoy. Pero eso implicaba toda una serie de actividades y de medidas que parecen muy sencillas, pero que en realidad fueron muy complejas. Había que cubrir una extensa zona de responsabilidad en frente y en profundidad. Todo eso se hacía a caballo y había que emplear lo que se tenía disponible, que eran las milicias gauchas en ese momento. Entonces, semejantes distancias y pocos efectivos para poder cumplir con esa misión requería indudablemente de tener un talento muy especial. Las operaciones tácticas no son estrictamente puras, es decir, ofensivas o defensivas o retrógradas. Las operaciones tácticas con talento requieren de conocimiento doctrinario, requieren de buen juicio, requieren de experiencia profesional y de conocimiento del terreno. Y todas esas actividades, todos esos requisitos los pudo combinar sobresalientemente Manuel Eduardo Arias. Y lo va a demostrar cuando él le toca entrar directamente en combate como jefe de una división, la división de gauchos del Senta, frente al coronel Marquiegui. Parecería ser una revancha, ¿no? Y conduce brillante y sobresalientemente una acción retardante que demora el avance realista por un espacio de 24 días. Así que hoy en día conducir una operación de esta naturaleza también requiere digamos, de muchas coordinaciones, requiere tener mucho entrenamiento, muchas habilidades, mucha práctica. Y realmente Arias ahí demostró no solamente su talento para la guerra, sino su capacidad para conducir, su ejercicio del mando, su valentía, ¿no? Su liderazgo, exactamente. Coronel, ahora, ¿con cuánta gente contaba Arias aproximadamente en el momento de su mayor esplendor? ¿Contra cuánto, o sea, con cuánta milicia, con cuánto gauchaje contaba él? ¿Y se enfrentaban a qué número de tropas realistas? Bueno, ese es un dato que todavía no está definido. Digamos, a mi juicio, a mi apreciación, yo creo que no contaba con más de 250, 300 gauchos en toda su división, con todos los escuadrones que integraban su división. Y recordemos que la vanguardia del general Uranieta traía más o menos unos 2.210 hombres. Uranieta, en la oportunidad esta de la gran invasión de 1817, divide sus tropas
y le asigna un destacamento a Marchiegui. Yo infiero que por lo menos un tercio de esos 2.200 hombres los tenía bajo su responsabilidad Marchiegui, y durante esta acción que acabo de describir muy someramente, pierde más de un tercio de sus efectivos. Es decir, una importante cantidad que lo hace realmente, como comenté esta mañana en una reunión, obrar, siendo que Marchiegui estaba atacando, obrar a la defensiva, habiendo perdido la iniciativa, es decir, para poder cumplir su plan de acuerdo a lo que tenía encomendado por Olañeta. O sea, 250 gauchos combatiendo contra aproximadamente más de 2.200 realistas. Más o menos. O sea, eran un montón contra unos poquitos. Bueno, justamente ese detalle también tiene que ver con el talento. Es decir, estaba claro que esos 250, 300 gauchos, si se enfrentaban a esa cantidad de gente, digamos, a un adversario de esa magnitud, indudablemente tenían todas las de perder. De manera que una de los requisitos o de las orientaciones que implementó Arias para llevar adelante sus acciones tuvo que ver esencialmente con no empeñarse en combates francos. O sea, golpeo, ataco por sorpresa y desaparezco del escenario de combate antes de que el enemigo pueda reaccionar y prepararse para defenderse. O sea, iban así minándole su moral, su estado de ánimo, y por supuesto con las pérdidas que iban teniendo, no solamente de personal, sino también de material, claramente iban afectando la moral del enemigo. Estas acciones se llevaban de día, se llevaban de noche, a cualquier hora. Era permanente el hostigamiento de las milicias de Arias sobre los realistas. Ahora, ¿cómo sobrevivían ambos bandos? ¿Cómo sobrevivían los realistas? ¿Cómo sobrevivía el gauchaje? Bueno, alimentos, pertrechos, armamento. Bueno, los realistas tenían la necesidad durante sus desplazamientos, de llevar sus propios abastecimientos. Por eso que al inicio de la invasión, estoy hablando de la gran invasión de 1817, el mariscal de la Serna tenía previsto instalar una gran base de apoyo logístico, es decir, un gran centro de abastecimiento en la villa de Humahuaca en ese momento. Por supuesto que las tropas que se iban desplazando, sean la vanguardia o fuesen en los cuerpos principales del ejército que se desplazaba por esta zona, necesitaba llevarse los abastecimientos consigo mismo, o sea, con la comida. Por poner un ejemplo. Pero ¿qué pasaba? Al llegar a los distintos objetivos que estaban procurando, necesitaban salir a buscar recursos de la zona, por ejemplo, ganado, o hacer pastar el ganado que ellos traían para la guerra en los distintos potreros de los lugares que iban ocupando. Entonces, bueno, ahí viene la otra cara de la guerra gaucha, es decir, la guerra de los recursos, es decir, privarlo al enemigo de los recursos necesarios para que se puedan sostener, para que se puedan alimentar, para que puedan adiestrar el ganado, para que puedan hacerse de ganado nuevo para reemplazar el que ya traían cuando venían desarrollando sus maniobras. Así que toda esa conjunción actuó sinérgicamente para doblegar de alguna manera al realista, que era más poderoso en términos de armamento, ¿no? Y por supuesto los gauchos estaban organizados regionalmente. Normalmente sus partidas y sus organizaciones se nutrían con personas que eran de la zona. Y por lo tanto, si bien también tenían serios problemas para mantenerse, para alimentarse, también obtenían los recursos de la misma manera que intentaban hacerlo los realistas. ¿Cuál de todas estas acciones, o todas juntas, o qué punto de la historia es la que le permite al coronel Eduardo Arias ascender al grado de general post-mortem? ¿O cuál es el estudio, perdón, que se hace para hacer este reconocimiento?
Bueno, en términos de acciones de combate que lo distinguen y lo premian a nuestro general, fue concretamente la acción del combate de Humahuaca, o la batalla de Humahuaca. Batalla porque, si bien fue un combate entre dos adversarios de poca magnitud, el resultado de ese combate favorable a las armas patriotas tiene consecuencias y efectos de carácter estratégico, es decir, le termina cortando las vías de comunicación y de abastecimiento al Ejército Real del Perú, que ya estaba en Jujuy concentrado. Por supuesto que con el tiempo, luego de esta acción de la incursión táctica sobre Humahuaca, Güemes le escribe a Belgrano, informándole en un parte de guerra cuáles habían sido las acciones, quiénes habían intervenido, y le propone un reconocimiento para Manuel Eduardo Arias. Un reconocimiento que respalda el comandante del teatro, que en realidad era Manuel Belgrano, estaba en Tucumán, y Manuel Belgrano diseña una medalla que es con la cual se lo va a distinguir a él, a Arias, con sus oficiales y a sus soldados. La de las 5 puntas. La de las 5 puntas, distinta a la medalla que después se le otorga a Güemes al final de esta campaña. Y el director supremo, en ese momento Juan Martín de Pueyrredón, a propuesta de Belgrano, por supuesto, le concede la distinción y además le otorga el grado, le concede el grado de coronel graduado. De ahí el ascenso de Arias a coronel. Posteriormente, bueno, él muere con ese grado y hace muy poco, en el año 2016, las autoridades nacionales, en la anterior gestión de gobierno nacional, en un reconocimiento que presentan los representantes de nuestra provincia ante el Congreso de la Nación Argentina, con media sanción ya en el Senado, se le otorga el grado de general postmortem. Es un reconocimiento, a mi entender, muy bueno, pero creo que el mejor reconocimiento que le podemos hacer es ponerlo en el lugar que le corresponde a nuestro héroe. Que esto que yo estoy contando es prácticamente desconocido, en general, por muchos jujeños, pero fundamentalmente por el resto de nuestros compatriotas que no han tenido la ocasión o la oportunidad de poder informarse de la magnitud de la gesta que se llevó en esta parte. Los jujeños debemos estar muy, muy orgullosos de la contribución que le hemos hecho a nuestro país para que sea lo que somos hoy. De eso tenemos que estar perfectamente felices y contentos. No termina acá la contribución de los jujeños, han participado en la gran mayoría de las guerras en las que participó nuestra nación. Así que incluso hasta la batalla de Malvinas tenemos nuestros veteranos. Mucha sangre jujeña. Ahora, coronel, como un estudioso de la estrategia militar, si no hubiese planteado Arias todas las batallas, las escaramuzas que formaron parte de esta guerra de la independencia, si no las hubiera planteado así, ¿cómo más se podrían haber planteado? Bueno, es decir, uno puede plantear una solución a un problema militar determinado con recursos es decir, tal vez de otra manera no hubiese sido posible contener la invasión realista por esta parte del país y hubiese sido tal vez más largo y prolongado el conflicto armado hasta lograr nuestra independencia definitiva, que si bien se dictó en el año 1816, en realidad hasta 1825, por lo menos en esta parte del país, no disfrutamos de esa libertad tan anhelada. Pero bueno, lo que tenemos que entender es que se supieron administrar los pocos recursos que se tenían en ese momento. Y si era difícil para nosotros, también lo era para el adversario. Si el adversario también tenía serias dificultades para lograr sus propios objetivos políticos. Es decir, en términos de distancias, en términos de esfuerzos, en términos de abastecimientos. En fin, hay una voluntad opuesta contra la otra. Y es voluntad de vencer. Hubiéramos demorado más, tal vez, pero esto algún día iba a llegar. Esto a título personal.
como militar y también como un conocedor de la estrategia. San Martín, Belgrano, el general Eduardo Arias. ¿Cómo los considera cuando tiene que hacer la valoración? Bueno, todos sabemos que San Martín tiene digamos, una trascendencia a nivel internacional. Sí, hay reconocimientos. El padre de la patria. Exactamente, es decir, libertó medio continente, ¿no? Tenemos estatuas de San Martín en Madrid, las hay en Ucrania, incluso las hay en el Central Park de Nueva York. Así que la magnitud y la trascendencia de un militar que, digamos, fue militar profesional de carrera, de cadete, de pequeño, prácticamente a los 14 años creo que se incorporó al regimiento de Murcia. Bueno, eso es un lugar indiscutible. Belgrano también, es decir, los aportes que todos estos prohombres de la patria nos legaron han sido más que trascendentes. Y sin menoscabar la figura de nadie, creo que ahora lo importante es conocer que también Arias, como muchos otros capitanes, comandantes, jujeños y salteños, en ese momento éramos saltojujeños, hicieron su aporte de manera más, tal vez, anónima que otros. Pero todos han tenido un rol fundamental en legarnos lo que nos han legado. Es decir, Belgrano también, es decir, no solamente en la faz militar, sino en la faz política, en la educativa. Él fundó la Escuela de Náutica para que, pensando en un país a futuro que tuviese la capacidad de tener su propia marina mercante. Es decir, han sido hombres que han tenido una visión del Estado que ha sido absolutamente envidiable. Ellos han sido verdaderos estrategas, han tenido un modelo de país claro y bien definido. Nuestra responsabilidad ahora es cuidar ese legado y, por supuesto, continuar hacia adelante con una visión de futuro en común, sobre todo en momentos difíciles. ¿Cómo lo definiría al general Eduardo Arias? Como un conocedor de todo el trabajo que hizo, de todo lo que hizo por la patria, de todo lo que hizo acá en Jujuy y obviamente hasta Tucumán. Yo lo definiría como un hombre íntegro que antepuso todo por la patria, incluso sus cuestiones personales, ¿no? Y bueno, lamentablemente fue muerto un año después, exactamente, casi diría yo, después de Güemes, y no hemos tenido la posibilidad de conocerlo en otra faceta que nos permita tener un conocimiento mucho más acabado del hombre soldado, ¿no? Sí, sí. O el hombre militar, desgraciadamente. Pero bueno, eso por el momento, hasta el estado del arte que tenemos hoy del conocimiento de Arias, que ya viene de tiempo, faltan muchas cosas que todavía se tienen que investigar. Fundamentalmente me refiero a la parte biográfica o genealógica de Arias. Hay algunos elementos de juicio. Yo tengo el legajo personal militar de nuestro héroe gaucho, lo tengo en mi poder, una copia, por supuesto, no es el legajo original. Y bueno, por ese legajo sé que él tuvo una hija que con el tiempo hizo un trámite ante nuestro ejército, al que se le dio curso. Pero yo no sé si he más o menos respondido a la pregunta. Sí, totalmente. O sea, a ver, es importante tener en cuenta la valoración que tiene un cordobés de nacimiento, jujeño por adopción, y que ha iniciado este ensayo en relación a la estrategia militar del general Eduardo Arias. Obviamente que sí, es bueno saber cómo ve la persona que no es nacida en esta tierra una personalidad como la del general Eduardo Arias. Bueno, apoyándome de eso, o valiéndome de este comentario, pudiéramos decir, a pesar de ser jujeño por elección, que tengo cierta cuota de, digamos, de libertad de expresión, para no ser, me refiero de objetividad.
para expresar lo que verdaderamente interpreto de los libros y de los documentos que he podido acceder justamente investigando sobre nuestro héroe. Ojalá haya más, ojalá aquí se sentó Miguel Ángel Pereira, también estuvo el profesor Vega, historiador humahuaqueño, y todos bregando primero porque el jujeño se entere más de su historia y esté tan orgulloso de la figura del general Eduardo Aria como el salteño quizás lo está de Güemes. Adoptar esa postura ante nuestra historia que forma parte también de lo que somos el día de hoy. Y por otro lado, esa movida, ¿no?, para comenzar a tener más investigación en relación a este y a tantos otros colaboradores de la Guerra de la Independencia que perdieron su vida acá en este territorio. Ojalá que sí se haga. Así va a ser. Así va a ser, porque esta etapa de la historia no está absolutamente agotada en su investigación. Así que seguramente que va a tener el lugar que le corresponde en la historia. Bueno, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias por habernos contado la genialidad del general y seguramente no va a ser la primera vez. Bueno, con todo gusto. Muchísimas gracias por la invitación. También gracias a todos ustedes por habernos acompañado. El día de hoy comienza la vigilia en homenaje al general Eduardo Arias y mañana los actos principales en la ciudad de Humahuaca. Nos vamos no sin antes destacar que Javier Cruz va a tener el día de hoy un homenaje al autor y recitador jujeño, miércoles 15 a las 19:30 en la Casa de la Cultura. Estuvo con nosotros el gaucho Javier también hablando de lo que es el gauchaje jujeño, teniendo en cuenta que también el día de mañana es el Día del Gaucho Jujeño. Gracias por habernos acompañado. Nos encontramos en breve aquí en Entre Líneas.